el tema es: el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. And the theme of today is, he that hath an ear to hear, let him hear what the Spirit saith to the churches. Yo espero que si algo va bien en mi predicación, I hope that if something comes in my preaching, los hermanos que sigan the brethren that continue puedan seguir ese camino. can follow in the same path. Si algo sale mal en mi predicación, If something is bad in my preaching, entonces ustedes sigan al Espíritu de Dios. and you guys De todos modos, va a salir bien. in any ways, it's gonna come out all right. Hermanos, oír es el principio de Dios. Brethren, hearing is the beginning of God. Él lo hizo. He made it. Es el medio. It's the means. Es la prioridad. It's priority. Es el propósito final It is the final purpose de comunicarse con el hombre. of communicating with man, Para que el hombre conozca y reconozca su gloria, so that man may recognize his glory, su personalidad, his personality, su poder, his power, su gracia, his grace, su ley his law, y su salvación. and his salvation. Amen. Oír, hermanos, Hearing, brethren, está en toda la Biblia. is in throughout the whole Bible. En todos los libros de la Escritura, In all the books of Scripture, Dios le pide al hombre, escucha, God tells man to listen. aún Even en el libro de Esther, donde la palabra Dios no se menciona, es el único libro, in the book of Esther, where the word of God is not, where the name God is not mentioned, it's the only book in the Bible. siempre hay ahí un mensaje que viene de Dios There's always a message that comes from God para favorecer a su pueblo judío. to favor His people Israel. Pero hermanos, quiero decir una cosa. I want to tell you something, brethren. Mi madre decía por ahí que hacía un potaje, ella muy sabroso, que se llamaba el potaje de frijoles chiquitos, alubias le llamaba ella, alubias, unos frijolitos chiquitos, blancos. My mother used to make this potted soup with these small little beans. It was delicious. Y le ponía repollo, And they put cabbage in le there, ponía puerco, pig, le ponía una salsita sabrosa, some nice le sauce, ponía cebolla, onions, un poquito de tomate, tomato, riquísimo, riquísimo. delicious. Pero esa alubia o potaje de alubias que ella le llamaba, This pottage that she made, the soup, no podía ser potaje de alubias, couldn't be this. ¿Qué es alubia, hermano? alubia, the little white beans. Little white beans. White beans. I think they call them navy beans here or something. Navy beans? Yeah. Navy bean soup. Except they're a little bit smaller and more tasty than the navy beans. Amén, hermanos. Sí, saben, hermanos. Pero, miren, hermanos, mi mamá podría poner el puerco, My mom could put the el repollo, the la cabbage, cebolla, el tomate, la salsita, todo. Pero si no había alubias, no era potaje de alubias. It wasn't a white bean soup. Ese era el ingrediente. It was the ingredient. En el plan de Dios, hermanos, The plan of God. no puede haber plan de Dios cannot be a plan of God si nadie lo escucha. if nobody's listening to it. Oír es principal en todo el principio de Dios, es lo más importante de todo. Hearing is the most principal and important thing in all the plan of God. Otra vez a mi madre. Again to my mother. Yo tenía la edad de Gabriel. Gabriel, levanta tu mano. Again the age of Gabriel. Raise your hand. Y me decía, vete a la esquina a comprarme dos cosas. Dice, tomate y azúcar. I would tell her to go to the corner and buy two things. Decía, escúchame, escúchame. Tomatoes. Listen. Dice, ¿dónde está tu trompo? Aquí lo traigo. Dice, dame el trompo. Where's your top? Give me your top. Escúchame. Listen to me, she would Sí, say. ok. Tomate y azúcar. Tomatoes and sugar. Ok. No me vas a traer sal, ¿eh? Don't bring us out. That's not it. That's not it. Ok. Media hora después, Half an hour later, era la esquina nada más, ¿verdad? it was only to the corner that I went. Media hora después vengo. Half an hour later, I come. Aquí está el tomate y la sal. Here's the tomato and salt. El jalón de orejas que decimos en México. What we say in Mexico when they pull your ears. It's two, like this. Me agarraba mi mamá y me sacudía. ¡Escúchame! I would tell me and shake and say, listen to me.
Si Dios fuera más gráfico, hermanos, If God was more graphic, brethren, Él los agarraría de las He orejas would grab our ears like this, a hombres y mujeres, men and women, salvos y no salvos, saved and unsaved, miembros de la iglesia y no miembros de la iglesia, y los agarraría de las orejas y decía, listen to me, escúchame. Amen. Yo quiero decirte algo que es para tu bien. I want to tell you something that's for your good. Dios empezó en Génesis God began in hablando Genesis, con Adán y le dio mandamiento, le dice de todos los árboles que están aquí comerás excepto de esos dos árboles. telling Adam that he could eat of all the trees of the garden besides those 2 trees. Adán le dio el mensaje a Eva Adam gave the message to Eve. y cuando Eva está hablando con la serpiente When Eve is speaking with the serpent, es otro mensaje totalmente diferente. it's another message completely different. Dice, Dios nos dijo que no comiéramos de ese árbol, ni siquiera lo tocáramos. She said, God said we cannot eat of that tree, we cannot even touch it. Y desde ahí una parte de la población sigue exagerando las cosas. And from that point, a part of the population goes changing the things, En exaggerating exagerating. things. Ajá, así es. Después, hermanos, Later, brethren, en Éxodo 20, 19, in Exodus 20, verse 19, el pueblo de Israel, people of Israel, después de que les dio los mandamientos, after they were given the commandments, le dice Moisés, háblanos tú. he said, Moses, speak to us. A ti sí te queremos oír, We want to hear you, pero no queremos que Dios nos hable. but we don't want God to speak with us. Hoy en día, hermanos, Today, brethren, es más fácil para nosotros escuchar lo que otra gente dice it's easier for us to hear what other people have to say que than lo que la palabra de Dios nos dice, what the hermanos. Word of God tells us. Oír. Listen. Por eso, hermanos, That's why, brethren, como pastor, como predicador, as a pastor, as a preacher, odio, I hate. odio I hate cuando están los niños ahí perdiendo el tiempo y hablándose unos a otros y mujeres hablándose unas a otras. Y luego están con el telefonito y les, hermanos, hay un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. hearing the children speaking between La themselves. palabra de Dios speaking dice, between cuando vengas a la casa de Dios, acércate para que oigas mejor. The Word of God says, when you come to the house of God, come closer, draw nigh to hear the Word of God. Oír Listen, es el plan de Dios. the plan of God. En el Nuevo Testamento Jesús dijo, In the New Testament, Jesus Christ said, Mateo 11, Matthew 11, dice, el que tiene oídos para oír, oiga. He said, he that hath ears to hear, let him hear. Es el mismo mensaje, It's the same message. es el mismo principio de Dios Padre en el Antiguo Testamento que Dios Hijo en el Nuevo Testamento. It's the same principle from the Y beginning. si usted, hermano, hermana, y si no es hermano, hermana, es amigo, amiga, visitante, si tiene oídos para oír, escuche. If you're a saved person, unsaved person, it's the same message. Hear, if you have ears to hear. Jamás dice la Biblia, el que tiene oídos para oír, póngase a hablar en el teléfono The Bible never says, he that hath o ears to a hear, hacer let him hear his texting cell phone. o mandarse recaditos como lo hacían los chamacos en mi I edad. said notes to each other. We did it at my age. Creo que ya había escritura cuando yo era chamaco. I think there was writings when I was a kid. El primer mandamiento, hermanos, que el Señor Jesucristo dice en el libro de Mateo, That Jesus Christ gives in Matthew. cuando vienen y le preguntan, dice, ¿cuál es el primer mandamiento? They said, what is the Más first commandment? importante de todos. Most important of all of them. Y el Señor Jesucristo los lleva a todos los judíos ahí enfrente de él a Deuteronomio capítulo 6. And he brings in all the Jews in Deuteronomy chapter 6. Y dice, el primero, dice, oye Israel, And he says, hear, O Israel, es el primer mandamiento. as the first commandment. Y luego ya que escuchan, Now that you're listening, dice, el Señor tu Dios es uno. Uno es. the Lord our God is one Lord. Y amarás a tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con todo lo que tengas. Thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, with all thy soul, with all thy might. Y el segundo es semejante a ese, The second is like unto it, ama a tu prójimo como a ti mismo. love thy neighbor as thyself. Pero el primer mandamiento, But the first commandment, oye Israel. listen, O Israel, hear, O Israel. Y espero que todos los que estemos aquí durante todas estas horas de regocijo, I hope that all of us who are here during de all these banquete hours of joy, espiritual, of spiritual banquets, podamos escuchar. we can hear. Amén. Amen. En Juan 12, John chapter 12,
Versículos 48 al 50. Verse 48 to 50. Palabras duras de nuestro Señor Jesucristo. Harsh words from our Lord Jesus Dice, el que Christ. oyere mis palabras y no las creyere, He that heareth my words and believeth them yo not, no le juzgo. I don't judge him. Porque yo no he venido a juzgar al mundo, sino a salvarlo. I haven't come to judge the world, but to save the world. Pero la misma palabra que he hablado, But the same word that I have spoken, ella le va a juzgar en el día del juicio. that word will judge him in the day of judgment. Y si ustedes notan ahí, dice, el que oye mis palabras If you note there, it says, he that heareth my words y las creyere. and believeth them. No puedes creer algo Can believe something que no hayas escuchado. that you have never heard. El apóstol Pablo dice de la siguiente manera, el que tiene la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Also, Paul says, faith cometh by hearing, hearing by the word of God. Aunque sean ciegos, Even if you're blind, pueden escuchar la palabra de Dios. you can hear the word of God. No hay otro remedio para poder ser salvos si no escuchamos la palabra de Dios y luego la creemos. There's no other remedy to be saved if we don't first hear the word of God and then we believe it. Y usted que está sentado ahí dice, hermano, yo voy a hacer todo eso. So, brother, I already know all that stuff. Y ahora, ¿de qué nos va a enseñar? Ya lo sé, ya lo escuché. What are you going to teach us? I know all these things. I've already heard it. Estos hombres de Dios que están aquí, hermanos, These men of God that are here today, brethren, todos los considero mejores predicadores que un servidor. I consider all of them better preachers than himself. Los he escuchado a casi la mayoría. I've heard almost all of them. Y yo espero, hermanos, que cuando estemos hablando lo que dice el libro de Apocalipsis, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Hope that as we're speaking, you remember, he that hath ears to hear, let him hear what the Spirit saith to the churches. Si usted es de las personas que dice, oh, yo ya sabía eso, If you're one of the persons that say, well, I already know all that. yo tengo algo más para usted, I have something else for you. ¿por qué no lo hace? Why don't you do it? Vamos al libro de Apocalipsis, hermanos, capítulo 2. Let's go to the book of Revelation, chapter 2, brethren. Capítulo 2, Revelation 2, voy a empezar en el versículo 7, we begin in verse 7. que es el final del mensaje que me ha sido encomendado. It's the end of the message that has been given to me. Voy a pedir que se pongan en pie I'm going to ask you to stand up. y voy yo a leer el versículo 7, I'm going to read verse 7. porque hay variedades de Biblias aquí en esta mañana. There's a variety of Bibles here this morning. Entonces no queremos que haya confusión. We want there to be confusion. Porque si alguien viene de fuera y oye la confusión, ¿no dirán que estamos locos? If somebody comes from outside, they come in here, they say, this guy's crazy. Primera de Corintios dice eso. First Corinthians says that. Versículo 7. El que tiene oído, He that hath an ear, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. let him hear what the Spirit saith unto the churches. Al que venciere, Him that overcometh, daré a comer del árbol de la vida, will I give to eat of the tree of life, el cual está en medio which is in the midst del paraíso de Dios. of the paradise of God. Pueden sentarse. You may sit. Señor y Padre Celestial, este es tu mensaje, esta es tu palabra y este es tu siervo. Escóndelo, Señor, para que tu palabra sea incrementada y sea elevada a lo máximo y rinda más en los corazones de los oyentes. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. Hermanos, la primera iglesia mencionada en esta serie de 7 iglesias que el Señor Jesucristo habla en el libro de Apocalipsis fue escrito, de hecho, este mensaje, los 22 capítulos del libro de Apocalipsis fueron escritos a las iglesias. Todo el capítulo 1 dice que estas fueron escritas a las iglesias, a las 7 iglesias que están en Asia Menor. But in all these 22 chapters, the book of Revelation were written specifically for these 7 churches that we find in chapters 2 and 3 in Asia Minor. Noten que en el capítulo 1 el Señor Jesucristo hace su presentación. Note that in chapter 1, the Lord Jesus Christ makes his representation. Dice, la revelación de Dios It says, the revelation of God dada a su Hijo, given to his Son, para que su Hijo lo dé a su ángel y su ángel a Juan.
That his son may give it to the angel, and his angel unto his servant Esta John. revelación, hermanos, que estamos leyendo es de Dios Padre, This revelation is from God the Father, dada a nosotros. given to us. ¿Por qué? Porque yo soy miembro de una iglesia. Why? Because I'm a member of a church. La primera iglesia que está ahí The first church that's there, es la iglesia de Éfeso. the church of Ephesus. Y quiero decirles una cosa, hermanos. I want to tell you something, brethren. Estas iglesias existían en aquel entonces, hace 2000 años. These churches existed in that time, 2,000 years ago. Eran iglesias reales, They were real churches. como la iglesia bíblica bautista de Central Falls. The Bible Baptist Church in Center Falls. Pero también, hermanos, estas iglesias representan But these churches also represent una era o una etapa de tiempo a period of por time el comportamiento de ellos, de la iglesia y lo que sucedía alrededor de esa iglesia. according to their behavior and what happened around that church. Y yo entiendo que mis sucesores en esta mañana, en este día, I understand that my successors in this morning van a estar predicando en esa tonada. are going to be preaching about in this tone. La iglesia de Éfeso, hermanos, Church of Ephesus, brethren, dice el Señor Jesucristo, Lord Jesus Christ says, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, es Jesucristo, hermanos. Jesus Christ is the one that holds the 7 stars in his right hand. Las estrellas, hermanos, significan ángeles. The stars represent angels. Y no es ninguna, you from California, no es ninguna accidente que la ciudad de Los Ángeles es donde hay estrellas de cine And mundanos. it's no accident that the city of Los Noten Angeles, eso. there's Hollywood stars. It's not an accident. Estrellas en su diestra, el cual anda en medio de los 7 candeleros que son las iglesias. See, the 7 stars in his right hand, who walketh in the midst of the 7 golden candlesticks, which are the churches. Y él anda en medio de las iglesias, hermanos. He walks in the midst of them, brethren. Dice, yo te conozco. He says, I know you. Yo sé quién eres tú. I know who Tú you eres are. miembro de la iglesia, yo te conozco. You're a member of the church. I Conozco know tus you. obras. I know your works. Conozco tu corazón. I know your heart. Conozco tu espíritu. I know your spirit. Conozco cuando mientes. I know when you lie. Conoces cuando me pides a mí que te ayude. I know when you ask for help. Yo sé si eres salvo o no eres salvo. I know if you're saved, Y if si you're no not eres saved. salvo, sálvate en este momento. If you're not saved, Yo I te know you're saved. conozco. Yo soy Dios. I know Yo you're sé God. todo. Soy omnisciente. I'm all knowing. I'm God. Ando en medio de las iglesias. I walk in the midst of the churches. Pastor, yo te conozco, dice el Señor Jesucristo. Pastor, I know you. Yo sé lo que haces I know what you y do. también sé lo que no haces. And I also know what you don't do. Eso es lo que dice la palabra de That's what Dios. the word of God says, brethren. Yo sé tus obras I know your works, y tu trabajo and thy labor, y tu paciencia and thy patience. y que tú no puedes sufrir los malos. Now thou canst not bear them which are evil. Y has probado a los que se dicen ser And apóstoles thou hast tried them which say y they no are lo apostles, son. and they are not. Y los has hallado mentirosos. And hast found them liars. Necesitamos misericordia, hermano. We need mercy of God, brethren. No solo estar sentados en las bancas, porque todos en un tiempo estamos sentados en bancas, pastores y no pastores, y predicadores y no predicadores. This is not just for those that are sitting in the pews. All of us have been sitting in the pews at one given time. Pero cuando estamos en este lugar, hermanos, But we're in this place, brethren. que es un lugar aún más santo, It's a place that's even more holy. a veces nos da por exagerar, Sometimes we exaggerate. a veces olvidamos la historia de cómo fue el cuento, o esto, lo otro. Sometimes we forget the story or how something's going. Nunca decimos, Señor, perdóname porque no me acuerdo de cómo fue el cuento, pero era muy bueno. May Lord La forgive me. historia. I forgot how great the story was, but you know. Éfeso, hermanos, era una ciudad muy grande, muy activa, había mucho dinero, Great city, much money. había mucha plata. La patrona de Éfeso The god of Ephesus, era la diosa Diana. who was the goddess Diana. Esa Diana la encuentran ustedes en casi todo el mundo. La ponen desnuda en México, en la Ciudad de México. Es uno de los monumentos más grandes que existe frente a Chapultepec. Le llaman la Diana Cazadora, los de México, ¿sí?
¿Se acuerdan de eso? Ahí está ella Mexico con is a su, great monument con su arco y there, todo. Diana. Está completamente desnuda. She's completely naked. Está en metal o en bronce, no sé qué le hicieron. Está con su arco y todo. Diana la cazadora. She has her bow and she's a hunter, but she's completely naked. Pero lo que pasó, hermanos, es que la iglesia de Éfeso la empezó el apóstol Pablo. The church in Ephesus, brethren, was begun by the Apostle Paul. Ahora es una iglesia real, una iglesia que existía It's a ahí real church, a church that físicamente. existed physically. Y dice, yo sé tus obras, Says, I know that works. era una iglesia trabajadora. It was a hard-working church. En Santiago 2:20 dice, muéstrame tu fe, yo te mostraré mi fe por mis obras. James 2:20 says, show me thy faith, I will show you my faith by my No se confundan, hermanos, con los que dicen que son salvos por las obras. Don't get confused, brethren, with those who say they are saved by their works. Si tus obras no son comparables a las que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, ni lo menciones. If your works aren't comparable to the works that Jesus Christ did in the cross of Calvary, don't even mention. Don't mention it. Ni siquiera lo menciona. Gracias. Es bueno, hermano, es bueno. Sí. It's good, it's It's good. good, it's good, it's good, man. Era paciente. You were patient. Yo les digo a ustedes, hermanos, no estoy hablando de mí, pero yo les digo para comparar, hacer una comparación. Tell you, brothers, Cuando Dios estaba repartiendo la paciencia, God was giving out yo estaba al patience. final. I was at the end. Y cuando yo llegué ya no había. And when I got there was none left. Pero esta iglesia sí era paciente. But this church was patient. Pregúntenle a mi esposa. That's my wife. Me dice, oye, son 1722 millas del bendito pueblo de Arlington, Texas, la tierra de Dios. 1,762 miles from Arlington, Texas. Y lo divido, le digo, mira, entre 85, que son lo que yo manejo, I go about 85 miles an hour. son 18 horas nada más. It's only 18 hours. Salimos a las 6 de la mañana y para las 12 de la noche, lo que sea, ya estamos allá. Me dice, estás loco. He said, oh, leave at 6 in the morning, we'll be there 12 o'clock at night. He says, you're crazy. Lloro. That's how I am, brother. Pero esta iglesia, el Señor Jesucristo dice, eres paciente. But Jesus Christ says, this church, you're patient. Era una iglesia con sufrimientos. It was a church that suffered. Ustedes recuerdan, hermanos, que Nerón, Remember, brethren, that Nero, uno de los primeros Césares, one of the first Caesars, después de haber quemado a Roma, after dice, Roman converts, me parece muy bien que esta es una buena forma de terminar a los cristianos. he said, this is a good way for me to eliminate the Christians. Hoy en día por ahí dicen en Washington que este país no es un país cristiano. Nowadays in Washington, they say this country is not a Christian country. Dijo que era musulmán. It was a Muslim country, they said in Washington. That's right. Así es lo que dijo, hermanos. What he said, brother, Yo solo me estoy predicando la verdad. I'm just preaching the truth. Y ese Nerón culpó a los cristianos That y Nero, luego los hizo escarnio, los hizo burla en el Coliseo. Y entonces los traía y los presentaba a los leones. Iba el cristiano sin nada, ¿verdad? Y el león, ¿verdad? De una semana de hambre sin comer nada, lo dejaba solo y todo el mundo aplaudía, Nerón, danos más, danos más. as these lions who hadn't eaten for a week attacked these Christians and killed them, the people applauded, the people cheered for more, saying, give us more. Pedro murió crucificado boca abajo, nos dice la tradición. Peter was crucified upside down, as the tradition tells El us. apóstol Pablo le cortaron la cabeza Apostle Paul, his head was cut off. y muchos otros, como ya sabemos, Many others, as we know. los mártires del Evangelio. Martyrs of the gospel. Sufrimientos. Sufferings. Sufría homicidios, persecuciones. Suffered murders, Amenazas. persecutions, threats. Después dice, And it says, conoces, has tenido paciencia y has trabajado por mi nombre y no has desfallecido. says, you have worked in my name, and for my name's sake has labored and has not fainted. El Señor dice, hang in there. Says, agárrese ahí, aguántese. No tires la toalla. Don't throw the towel in yet. Keep on going, keep on, keep on, keep on. Sigue adelante. Y esta era una iglesia de esas, hermanos. It was one of these churches, brethren.
podría discernir esa iglesia entre la gente buena y la gente mala. This church could discern between good people and bad people. Y dice a la gente que es mala, It says the people that are evil, después de haber hablado, como dice el apóstol Pablo, después de 2 o 3 veces el Señor Jesucristo lo dijo también, perdón, primero y después el apóstol Pablo, cuando él daba cómo hacía la disciplina en la iglesia, dice después de 2 o 3 correcciones que tú quieres hacerle, si no te escucha, tenlo como un publicano. this church followed what the Lord Jesus Christ taught and what the Apostle Paul also taught about correcting someone 2 or 3 times, and if they don't listen, reject them as a heretic. Y es algo que ahora en las iglesias no queremos hacer, It's something in the churches that we don't want to do nowadays. porque ese hermano daba buenos diezmos. That brother gave 2 tithes. Yes. Déjalo. Vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, dice la palabra de Dios en Timoteo. Timothy says there will come times when they will not endure sound doctrine. Ahora no queremos lastimar a nadie, Now we don't want to hurt anyone's feelings. no queremos lastimar sus susceptibilidades. We want to touch their sensitivities. Dios no funciona así, hermano. God doesn't work like that, brethren. Él dice, conoces a los que son buenos y a los que son malos, He says you know them who are good and who are evil, y los has desechado. and you have rejected them. A esos que se decían apóstoles, Those who said that they were apostles, después, hermanos, después de Hechos, capítulo 1, versículo 26, cuando fue la única sucesión apostólica, no hubo más sucesiones apostólicas, hermanos. the last apostolic succession was in Acts 1:26. It was the only one in the Bible and the last one. Y nada más ahí. Y hoy si viene alguien con una camisa blanca y una corbata negra en bicicleta y les dice que son apóstoles de no sé dónde, hermanos, díganles, eres un mentiroso, que no sabes lo que estás diciendo, lárgate de mi casa. Someone comes to you in a white shirt and a black tie riding a bicycle, and they come up to you and say, I'm an Si apostle. ellos Say, you don't traen know la what you're talking doctrina about, del get away. diablo, si ellos traen la doctrina del diablo, hermanos, yo no quiero al diablo ni su doctrina en mi casa. They bring the devil's doctrine, say, I don't want the devil, I don't want your doctrine, get out of my house. Amen. No has desfallecido, te has aguantado. Pero luego dice, en el versículo 4, Then it says in verse 4, pero tengo contra ti que Nevertheless, has I care dejado tu primer amor. somewhat against thee, because thou hast left thy first love. Yo no estoy aquí para recomendar películas, I'm not here to recommend movies. pero si no han visto un violinista sobre el tejado, If you haven't seen the Fiddler on the Roof, deberían verla, you should see it. porque habla de las tradiciones del pueblo judío. It talks about the traditions of Jewish people. Y en una escena de esas, And one of those scenes, la señora Golda está cocinando algo this woman Gold is cooking something, y viene Topol, que es el padre, then the father comes, y dice, Golda, do you love me? Y ella voltea y dice, what? Do you have indigestion? Es que no me lo sé en español, hermano, me lo sé en inglés. just get it young place. Diría algo así, dice, Golda, ¿me amas? Dice, ¿qué, traes indigestión o qué? ¿Algo te hizo daño? Dice, no, Golda. Do you love me? ¿Me amas? Y dice, ¿qué traes tú? ¿Qué es eso? Dice, Golda. Y entonces ella empieza, dice, por 25 años he criado tus hijos, he ordeñado tu vaca, he lavado tu ropa, esto, lo otro y todo. Y ahora, después de 25 años, ¿para qué me preguntas si te amo? 25 years I've washed your clothes, I've milked the cows, I've done this and that for you, and you come to ask me if I love you after 25 years? Y después dice él, no, Golda. And he says, no, You Lord, love me. si le amo. Y ella le vuelve a decir, no, pero mira, por 25 años yo te he defendido, he ido a hacer.
te he obedecido en todo lo que tú me dices, en todo eso y todo. Dice, pero Golda, She says, for 25 years I've done all these things for you. I've defended you, I've protected you. pero Golda, ¿me amas? Golda, do you love me? Imagínense, hermanos, a la mujer de Proverbios 31. You imagine, brethren, the woman of Okay. Proverbs 31. Todos lo conocemos, la mujer de Proverbios 31. We all know the virtues Esa of mujer que Proverbs cuida a 31. sus hijos, se levanta a medianoche, les pone para que no tengan calor, y si tienen frío y si tienen calor, les pone el aire acondicionado, y luego va y vende la casa y compra otra, y luego teje, y luego yo digo, ¿y a qué horas tiene tiempo para estar con su esposo? Pero bueno, esa es otra cosa. In Proverbs 31, she wakes up at midnight and gives her children food to eat. If they're cold, she gives them heat. If they're hot, she gives them air conditioning. So where do they say she? No, y luego le lava la ropa y se la plancha y todo para que él vaya a la plaza y se siente con los amigotes. She buys his clothes and puts some nice clothes so he can go with his friends and be in the gates. Imagínense que esa mujer Can you imagine that woman, llega de repente el esposo y le dice, oh mi amor, cómo te amo por todo lo que haces, esto, lo otro, dame un beso. and the husband comes to the wife and says, oh, my wife, I love you so much. Come give me a kiss. Y dice, ¿qué te pasa? Yo lo hago porque es mi deber nada más, yo no te amo. She says, what's wrong with you? I do it because it's my duty, not anything else. Not because I love you. El Señor Jesucristo, hermanos, con lágrimas en sus ojos, con pesar en su corazón, Tears in his eyes and a grief in his heart. le habla a la iglesia de hoy, a la iglesia de Éfeso en aquel día. He speaks to the church of today and the church of Ephesus in that time. ¿Cómo es que has dejado tu primer amor? How is it that you have left your first love? Todo lo haces bien, You do everything okay, right, pero no me amas. but you don't love me. Decía uno de mis más grandes amigos, uno de mis más grandes maestros de la Biblia que yo he conocido, y el hermano Nash también lo conoció, el hermano Don Fraser. One of my greatest Bible teachers and friends was a man named Don Fraser. Él fue el que inició Bearing Precious Seed, o llevando la semilla preciosa. He began the ministry of Bearing Precious Seed. Yo tuve el honor de sentarme a sus pies, literalmente, I had the honor of literally sitting at his feet y aprender de él. and learn from him. La forma en cómo él conocía la palabra y la aplicaba prácticamente. The way that he knew the Word of God and applied it to his life. Y decía una cosa así, si los jovencitos no entienden, pregúntenles a sus papás lo siguiente. If the young people don't understand this, you can ask your parents. Dice, ¿saben ustedes Do you know que la mujer de Juan 4 that the woman in John chapter 4 hace lo mismo o hacía lo mismo que sus esposas? does the same thing as your wives? La diferencia es que sus esposas lo hacen por amor. The difference is that your wives do it for love. La mujer de Juan 4 lo hacía por dinero. The woman in John 4 did it for money. Si entiende lo que quiere decir esto, Do you hermano. understand what I'm saying with that, brother? Es exactamente, hace lo mismo. It's the same that's the same exact Uno lo thing. hace porque ama al Señor Jesucristo y el otro lo hace nada más porque está acostumbrado a hacerlo, o porque alguien le dijo que lo hiciera, o porque es una buena idea, o porque oyó a otro pastor que lo estaba haciendo, entonces lo vamos a hacer en nuestra iglesia. Al cabo, suena bonito. Just as the Christian who serves God out of love, and you have the other Christian who serves Him out of duty because someone else does it, because another church does it that way, and they want to do it like them. Cuando hemos dejado el primer amor, hermanos, por eso hay divorcios, When we leave our por first eso hay love, tantos jovencitos huérfanos en el mundo. that's why there's divorces, that's why there's Por eso hay children. tantos locos y hay tantas cosas que no se explica uno, porque los padres han dejado su primer amor y los hijos hoy no ven ese amor en la casa. The children don't have love in the homes because of all these divorces and many other things that are going on in our society. Y a veces no ven el amor tampoco en la iglesia, hermano. Sometimes they don't see the love in the church, brother. Hermanos de las iglesias, ¿por qué has dejado de dar tus ofrendas cuando lo dabas con gusto? Brethren of the churches, why have you stopped giving your offerings? Porque Dios ama al dador alegre. God loveth the cheerful giver. Y nadie puede ser más feliz y más alegre, hermanos,
cuando Dios da una gran bendición a ti y a tu familia. And no one's going to be more happy when God gives you a blessing to you and to your family. Luego dice, recuerda de dónde has caído. It says, remember from whence thou hast fallen. ¿Recuerdas cuando fuiste y le dijiste, Señor, yo te amo, entra en mi corazón, Señor, y sálvame? Remember when you came to the Lord, you said, Lord, come into my heart and save me. No dijiste, entra en mi boca, como dicen por ahí los de la hostia. And they didn't say, come into my mouth, as those that practice the Eucharist say. No es solamente el conocimiento intelectual. It's not just intellectual knowledge. Es el Espíritu de Dios que toca el corazón y dice, déjame entrar, yo quiero salvarte, quiero que seas mi hijo de hoy y para siempre. The Spirit of God that says, I want to be your Father, I want you to be my Son, I want to be with you today and forever. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, He gave His only begotten para que Son. todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. And whosoever believe in Him should not perish, but have everlasting life. Lo único que él quiere, hermanos, es una reciprocidad. Reciprocidad, gracias. The only thing that He wants, brethren, is reciprocity. Ya, se me olvida el portugués a veces, hermano. So I forget the Si yo te amo If I love you, y di mi vida por ti, I gave my life for you. ¿qué estás dando tú por mí? What are you giving for me? Amen. Hagan una lista, hermanos, Make a list, brethren, de las cosas que no han estado haciendo por Dios, things you have not been doing for God, por el Señor Jesucristo. for the Lord Jesus Christ. Y en cada una de ellas que vean ustedes digan, Señor, perdóname y ayúdame. And in each one of them say, Y la Lord, siguiente, forgive me. Señor, perdóname y ayúdame. Lord, forgive me and help me. Por último, hermanos, esa iglesia In the end, brethren, odiaba a los nicolaitas. hated the deeds of the Nicolaitans. Y si ustedes notan en el libro de Apocalipsis, que primero son las obras de los nicolaitas. You read the book of Revelation, you see the deeds and the people of the Nicolaitans. Pero después dice la doctrina de los nicolaitas. Then later it says the doctrine of the Nicolaitans. Así es, hermanos, como las iglesias se empiezan a desviar. That's how churches begin to turn away. Primero empiezan a aceptar cosas que no se deben aceptar en la iglesia. First, they begin to accept things which should not belong in the church. Hay ministerios, hermanos, que son para los hombres en la iglesia y hay ministerios que son para las mujeres en la iglesia. There's ministries for the brethren. Y a in the veces church. lo dejamos que eso Ministries for suceda y después ya es una doctrina. And because of that practice of accepting it, later Y becomes a eso es lo que doctrine. está diciendo el Señor. That's what the Word of God is saying here. En el caso de los nicolaitas, hermanos, In the case of the Nicolaitans, brethren, Nikaos. Ahora sí que debo decirles el significado de la palabra en griego. I must tell you the definition of this word. Nikaos, conquistar. It means conquerors. Laios, The last part Leos, is la gente. the people. Ese es el principio de Babilonia. This is the beginning of Babylon. Es el principio de la iglesia que está en Roma. This is the principle of the Ustedes church in Rome. recuerdan, al menos en México, no se podía leer la Biblia libremente hasta 1932 o 33. For those who remember, in Mexico, you could not read the Word of God Porque lo until prohibían. 1932 or 1933. Porque lo because they prohibited prohibían. Dice, si alguien quiere saber de la Biblia, venga y yo te enseño, hijo mío. it. If someone wants to learn the Word of God, you had to come to the priests. Y ustedes saben lo que sucedió en 1521, 22 y 23, ¿verdad? Cuando la protesta de este cuate, ¿cómo se llama? Martín No, Lutero. No, ese es otro. Martín Lutero. Martín Lutero. The protests of Martin Luther in the 1500s. 1900? No, sí, el otro fue de 1900. Ok. Hermanos, todos somos hijos de Dios Brethren, we're all y children. Dios ha dado God has given miembros en la iglesia, members in the church, oficiales en la iglesia officials in the church, y pastores y evangelistas y misioneros, etc. pastors, evangelists, missionaries, etc. Y si usted quiere If you want to tener participación y enseñar una clase, have participation, hable teach a con su class, pastor. speak with your pastor. No es que él sea más rico que usted, ni que sepa más que usted, ni que tenga más autoridad que usted, ni que sea más grandote que usted. Bueno, en el caso del hermano Nash tal vez, pero hermano, no es eso, es que hay un orden en la iglesia. Amén. Y usted no es más que los miembros de la iglesia.
The pastor doesn't have any more authority or any more weight. excepto la autoridad que la iglesia le da al pastor. Only the authority that the church gives to the pastor. Y cuando la iglesia le da la autoridad al pastor, entonces él es la autoridad. When the church gives the authority to the pastor, then the pastor becomes the authority. Y el pastor dice, hermano, quiero que prediques a tal hora, quiero que hagas esto, te lo pido por favor, porque él es el responsable. The pastor says, I want you to preach at a certain time. Pero esta iglesia, hermanos, His authority. esta iglesia no dejaba que esas cosas sucedieran dentro de su misma iglesia. This church didn't allow these things to happen in their church. Tengo 2 minutos, bendito sea Dios. Dice, los aborreces. It says you hate us then. El versículo 7 dice, hermanos, Verse 7 says, brethren, al que venciere, al que venciere, him that overcometh. al que venciere. Cuando dice que somos más que vencedores. The Bible says we're more than conquerors. Filipenses dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. I can do all things through Christ who strengthens me, said the Philippians. Al que venciere, Him that overcometh. le daré a comer del árbol de la vida, But I give to eat of the tree of life, el cual está en medio del paraíso de Dios. which is in the midst of the paradise of God. Esto es parte de otra predicación, pero noten ustedes que el árbol de la vida estaba en Génesis al principio de la creación. This is another sermon, but notice in Genesis that the tree of life was in the midst of the garden. Ahora está en el cielo, hermanos. Now it's in heaven, brethren. ¿Cómo llegó? How did they get there? Por la ciencia, hermanos. Los científicos lo hicieron. Padre Celestial, bendito sea tu nombre, Señor. Amén. Bendita sea tu palabra, Padre. Abre nuestros corazones, Señor. Si tú abres nuestros corazones, vas a abrir nuestra voluntad y vas a abrir nuestros bolsillos y vas a abrir el tiempo para nosotros y vas a abrir el horario que nosotros tenemos tan ocupado y vas a abrir nuestras casas y vas a abrir todo lo demás, Señor, porque has abierto nuestros corazones. Podemos hacer todo lo demás, Padre, pero si no abremos nuestros corazones para ti, Señor, no somos nada y nada más estamos jugando a las iglesias. Bendice a mis hermanos y hermanas que están aquí, Señor, de todos los lugares del mundo, desde donde sean originarios.